poquito. En silencio, algunas cuestiones. Y ahora hay audio. ¿Tenemos audio ahí? Listo, ahora sí. Perfecto. Ya, había un problema ahí, así que vamos a poder transmitir. Muchas gracias por que están atentos aquí. Muy bien. Ahora creo que ya llegó el audio, así que ya vamos a poder continuar. Muchas gracias para quienes nos avisan. Conectado. Muy bien. Ahora sí, ya mejoramos el audio. Muy bien, ahora sí ya solucionado el problema del audio, vamos a comenzar. Les voy a invitar a que oremos para comenzar nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 17. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones, gracias por tus cuidados, tu protección y gracias por esta oportunidad que nos das de abrir una vez más tu palabra, estudiarla y ponerla en práctica en nuestra vida. Acompáñanos, ayúdanos Señor para ser fieles a ti y poder al saber los acontecimientos podamos tomar las decisiones correctas que tú deseas, Señor. Acompáñanos y guíanos por Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer el capítulo en primer lugar para luego entrar en su análisis. Dice, capítulo 17 de Apocalipsis. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito en misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer de la bestia que la y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición.
Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se haya cumplido las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, interesante capítulo que nos sigue abriendo, descorrer el velo del Apocalipsis. Entonces hoy día vamos a ver la Bella y la Bestia, como en la película, ¿no es cierto? Ya vamos a entender un poquito por qué. Veamos nuestra introducción entonces. Apocalipsis 17 explica un poco más los eventos de la sexta y séptima plaga. Por eso comienza el capítulo diciendo, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, es decir, hablando de las plagas. Entonces aquí lo que está haciendo un poco el capítulo 17 de Apocalipsis es abrirnos un poco el panorama de lo que sucederá una vez terminado el tiempo de gracia y cuando venga la venida de Jesús. Acuérdense ustedes que la sexta, la sexta y séptima trompeta, sexta y séptimo sello y las plagas vienen, ¿no es cierto?, en el momento ya terminando el tiempo de gracia y comenzando ya el tiempo final, cuando debe aparecer Cristo en las nubes de los cielos. Para dar una mirada más amplia de la historia, se le muestra a Juan la bestia de 7 cabezas, que representa a las naciones que persiguieron al pueblo de Dios durante la historia. Y Juan es llevado en visión al tiempo del fin ahora. No es que mire hacia atrás o lo que está sucediendo en su tiempo, sino hacia el final. Y para ese momento 5 de esos poderes habían pasado ya la historia y uno existía y el séptimo iba a subir al poder en el futuro. Entonces por eso la bestia que era, que no era, que viene, que tal vez es, que seguramente, bueno, vamos a explicar un poquito eso y hay varias visiones también sobre eso. El Apocalipsis es la historia de 2 ciudades, Babilonia y Jerusalén. Acuérdense ustedes que hemos dicho varias veces que aquí vemos el conflicto entre el bien y el mal. Y entre el bien y el mal, desde el Antiguo Testamento, siempre a Jerusalén se le ha considerado la ciudad de Dios, el monte de Sión. Y se le conoce también el reino de los cielos como la Nueva Jerusalén. Cuando se describe el cielo, en Apocalipsis también se habla de la Nueva Jerusalén. Entonces Jerusalén es la ciudad fiel de Dios. Y Babilonia representa a los poderes enemigos de Dios. En Daniel capítulo 1 habla de que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y sitió Jerusalén y hubo un conflicto entre ambas ciudades, logrando la victoria al principio Babilonia, ¿no es cierto? Hablando de este conflicto, muchas veces parece que el poder enemigo de Dios supera al pueblo de Dios. Y este conflicto entre las 2 ciudades permanente. Y vamos a ver aquí también entonces que estas ciudades tienen 2 líderes, Jesús y Satanás, como lo vimos en Apocalipsis 12, donde hay una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles, Jesús y Satanás, ¿no es cierto? Y estas ciudades, digámoslo así, también tienen 2 madres, que son una mencionada en Apocalipsis 12, la mujer pura, y la otra en Apocalipsis 17, que acabamos de leer. La primera es perseguida, la segunda persigue, una viste de sencillo e inmaculado blanco, y la otra de púrpura y escarlata. Entonces aquí se nos presentan 2 mujeres, una de Apocalipsis 12, la pura, que representa a la iglesia de Dios, y entonces representa ahora la mujer, ¿no es cierto? Aparece una segunda mujer como ramera o prostituta, vestida de rojo, como el contrario al blanco, ¿no es cierto? Llena de blasfemia, etc. Y vamos a ir viendo a esta mujer. Entonces, este capítulo una vez más nos vuelve a presentar el conflicto entre el bien y el mal. Queridos amigos, queridos hermanos, no hay que olvidar
nunca esta idea, estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Esto a veces no nos gusta a nosotros, nos gusta siempre estar ojalá en plena paz, pero el momento que el hombre decidió hacer caso a Satanás, entró en conflicto. Y permanentemente estamos. Y este conflicto solo se va a terminar cuando Cristo venga a buscar a sus hijos y destruya finalmente el pecado. Así que esta armonía que se perdió todavía la tenemos que sufrir, esta pérdida de armonía que no tenemos ahora. Los últimos versículos del capítulo 17 conducen al tiempo de las plagas, el tiempo del juicio de Dios. Y Apocalipsis 13 advierte que en el futuro se establecerá una organización que será una producción de la combinación de la Iglesia y el Estado que rigió al mundo entero la Edad Media. Entonces Apocalipsis 13 nos habla que nuevamente se unirá el poder político y religioso para ir contra los enemigos de Dios. Ahora, cuando aquí habla de que va contra Dios, sabemos muy bien que no es un ataque directo a Dios, sino al pueblo que sigue a Dios. Por eso vemos estos conflictos y muchas veces hablamos de que vamos a estar nosotros también en conflicto. En Apocalipsis 17 hay más detalles sobre esto, es lo que vamos a ver hoy día. Los eventos descritos están en el futuro, todavía no han sucedido. Acuérdense usted que todavía tiene que producirse el fin del tiempo de gracia, que todavía tenemos tiempo para decidir por el Señor. Tienen que comenzarse a dar algunas circunstancias religiosas. Yo varias veces lo he mencionado, creo que las circunstancias físicas de la venida de Cristo o de las señales de la venida de Cristo se están dando. Estas pestes, hambre, guerra, rumores de guerra, hombres amadores de sí mismos, más que, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que ya las hemos estado viviendo en demasía y nos falta nomás que ya Apocalipsis 13 vaya cumpliéndose entre nuestros ojos. Una parte se ha cumplido, esta bestia ya fue la Roma papal, tuvo la supremacía de los 1260 años, su herida ya fue de muerte causada, pero se está reviviendo y comienza ahora el periodo en que debe unirse a esta bestia que surge de la tierra, que hemos identificado como Estados Unidos. Así que toda acción entre el protestantismo, Estados Unidos y la Iglesia Popular que vayamos viendo van a ir cumpliendo lo que habla Apocalipsis 13 y lo que nos está ampliando ahora el capítulo 17. Cuando los poderes políticos finalmente se vean perdidos, se volverán entonces contra Babilonia espiritual. Habrá un momento en que estos mismos poderes que apoyaron a la Babilonia espiritual se irán en contra de ella. Y a esa altura entonces la segunda venida de Cristo va a ser una realidad. Estaremos a puertas o en los momentos en que finalmente Cristo aparezca en la nube de los cielos. Bueno, veamos la gran ramera, que aparece aquí en los versículos 1 al 4. Y aquí hace una descripción de esta ramera, que es ostentosa, disoluta, es un símbolo de la rebelión contra Dios. Usa un vestido rojo y escarlata. Bebe de una copa de oro llena del fruto de la degradación, su prostitución. Exhibe en su cabeza una banda que proclama que no está sola en su obra. Y tiene toda una familia de hijas que practican la prostitución con ella. Ahora, esta mujer que aparece aquí no es solo el mundo en su disolución, es decir, en su frenesí, en cosas que hoy día se ven que antes no se veían, ¿no es cierto? La libertad sexual, la maldad que se ha ido cada día peor, la falta de respeto a la vida, donde se defiende abiertamente el aborto, donde mujeres piensan que tienen derecho sobre sus cuerpos y olvidan que cuerpos son templo de Dios y que dentro de su cuerpo hay una vida que merece respeto y defienden el aborto, ¿no es cierto? Gente que por robar un auto, un celular, mata a otra persona, por gente que defiende su decisión de hacer lo que estime conveniente, aunque eso no sea aceptado por Dios, no les importa. Pero no solo representa a esta sociedad que estamos viendo hoy día, representa también la falsedad religiosa. Y en eso tenemos que hacer bastante hincapié en esta hora. Esta mujer representa esas iglesias que no están obedeciendo a Dios.
yo no me voy a cansar de repetirlo, lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí también representa un conjunto de iglesias que no están siguiendo la voluntad de Dios. No basta creer en Dios, no basta decir, no, si Dios es lo más importante para mí, o yo tengo fe en Dios. La fe, como lo he dicho varias veces, lleva a la obediencia, y la obediencia es clara en la Biblia. Y si no queremos obedecer, está bien, estamos en libertad de no hacerlo, pero después no digas, pucha, ¿por qué no me lo advirtieron? Cabalga sobre una bestia roja, dice Apocalipsis, fácil de identificar con un poder que tiene conexiones religiosas porque está llena de blasfemia. Es decir, no es solo la bestia un poder político, sino que como esta mujer representa la religiosidad y está llena de blasfemia la bestia, entonces es una unión entre el poder político y religioso que se dará al final del tiempo. Ahora, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es igual que la primera bestia de Apocalipsis 13. En realidad es la misma bestia. Es un nuevo marco que se presenta, pero es la misma bestia que aparece en Apocalipsis 13. Ahora, ¿no es cierto?, sobre esta mujer que representa esta unión política religiosa y estas religiones falsas en general. La relación mujer-bestia muestra la relación que existe entre el poder religioso y el político, por medio de la cual se ha atacado al pueblo de Dios. Se dice que, leíamos en el capítulo 17, que esta mujer, ¿no es cierto?, o este poder ataca al pueblo de Dios. Atacando a Dios, ataca al pueblo de Dios y trata de eliminar el pueblo de Dios. Esta unión religiosa va a atacar a los hijos fieles que obedecen a Dios, que tienen el sello de Dios y están obedeciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, según el versículo 1, uno de los 7 ángeles que vierten la ira de Dios sobre la tierra declara que la gran ramera será incluida entre los que reciben la ira de Dios, ¿cierto? Bueno, todo aquel que no quiso obedecer a Dios finalmente beberá de la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios, insisto, su intención no es destruir porque no le siguieron, es destruir el pecado, y junto con el pecado destruirá a los pecadores que no aceptaron la salvación de Dios. Ahora alguien me podrá decir, bueno, todos somos pecadores, sí, pero hay pecadores arrepentidos y pecadores no arrepentidos. Ahora, cuando tú te arrepientes como pecador, igual pecas a veces, pero tu vida no es una vida de pecado. No es que tú permanentemente estás pecando, pero cuando no aceptas a Cristo como tu Salvador, tu vida constantemente, porque decides tú mismo de tu vida, no te importa Dios, y eso te revela contra Dios, aunque no lo hagas abiertamente. Por eso es importante buscar a Dios. Y esta destrucción sucederá después que termine la gracia y después de sellar a los fieles de Dios y después de marcar a los que eligen seguir oponiéndose a Dios. Aquí va a haber finalmente los 2 pueblos sellados, uno para perdición y otro para vida eterna. Tú decides en qué lado estar. Ahora podemos notar que cuando la gran ramera con todos sus seductores adornos queda expuesta y destruida, entonces la esposa de Cristo se verá en su belleza y valor real. Puede ser que ahora esta mujer obnule el pensamiento de la gente, le llame la atención y te llame la atención seguir a esto y aparentemente la iglesia verdadera, el pueblo verdadero de Dios quede opacado. Pero en un momento el Señor va a resaltar el pueblo de Dios y finalmente va a ver el pueblo de Dios su salvación y las maravillas que Dios tendrá para ellos. Bueno, estudiamos un poquito la gran ramera. La ilustración de una ramera es fácil de entender porque es un símbolo común, especialmente en el Antiguo Testamento, para referirse a la infidelidad al Señor, a Dios, ¿no es cierto?, a su verdad. Muchas veces llamó Dios a su pueblo que había adulterado, que había fornicado con rameras, que se había alejado de Dios. Es un simbolismo espiritual de faltar a la verdad, de mezclarse con doctrinas falsas. Entonces aquí la ramera es un símbolo de la religiosidad lamentablemente falsa.
Y esto contrasta con la idea ya mencionada en el capítulo 12 de una mujer pura y fiel, símbolo del pueblo fiel del Señor, su iglesia. Esta desdichada alianza entre la iglesia y el Estado, la mujer montada sobre una bestia, ya estaba claramente anunciada en Apocalipsis 13, antes que terminara la gracia. Entonces, antes del término de gracia, vamos a comenzar a ver esta unión. Entonces, ahí vamos a tener un tiempo para ver esto. Ahora, yo insisto que el día de la gracia puede terminar, es decir, no puede, termina el día que morimos, así que pudiera ser que fuéramos al descanso antes de que termine la gracia. Ahora, aquí en Apocalipsis 17 se ve que dicha alianza continuará después del fin de la gracia. Esa alianza va a seguir después que termine ese tiempo de gracia que conocemos ahora y que hablábamos el otro día como juicio investigador en este tiempo. Bueno, veamos la alianza iglesia-estado. Está expresada de dos maneras. Primero, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, al fornicar con esta mujer, quiere decir que los poderes políticos se han unido a un poder religioso. Y está sentado sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que es un símbolo de los poderes de los reinos y que han afligido a los verdaderos seguidores del Señor desde el tiempo de los babilonios. Entonces aquí vemos, aquí hay dos, cuando, ¿no es cierto?, han fornicado y también esta mujer sentada sobre esto que representan los poderes enemigos de Dios. Ahora, cuando se le llama la madre de la ramera, bueno, está refiriéndose a que iglesias cristianas y también algunas no cristianas se han unido a ella con doctrinas falsas. La Reforma Protestante procuró restaurar las verdades que Jesús enseñó, pero finalmente se quedaron en el camino. La prosecución de la verdad se estancó, los errores del pasado continuaron, muchas iglesias lamentablemente no han seguido la verdad y Juan expresó que esta triste condición, usando una singular figura, ¿no es cierto?, dijo que la ramera es madre de toda una familia de hijas. Está refiriendo a diferentes iglesias que no han obedecido a Dios. Y en esas iglesias hijas sigue el error, la falsedad y las medias verdades. Estoy diciendo cosas muy duras para algunos cristianos que son sinceros, que están en algunas iglesias. Insisto, tenemos que analizar la doctrina si está de acuerdo a la palabra de Dios. Si esa doctrina no está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces podría ser que estemos siendo parte de esas hijas de la ramera. Ahora, yo estoy usando palabras duras, pero es lo que la Biblia usa para referirse a doctrinas falsas. No lo estoy usando en el sentido peyorativo de prostituta, no, en el sentido de una mujer que se ha dejado seducir por falsas doctrinas. Quiero aclarar esto, porque estoy usando el lenguaje que lamentablemente Apocalipsis usa. Ahora, aquí vamos a ver dos ejemplos de errores doctrinales. Uno es la doctrina de la inmortalidad del alma, que circunda a gran parte de las iglesias cristianas y a otras iglesias o otras religiones no cristianas, de creer que los muertos cuando mueren, el alma va a algún lugar. Mañana me voy a dedicar un poquito de tiempo, hoy día no me va a dar, pero mañana nos vamos a dedicar un poquito de tiempo a la doctrina de inmortalidad del alma, para explicarlo un poco, en qué consiste y qué es lo que dice frente a esto la Biblia para descubrir la verdad. Y la segunda es la doctrina de la santidad del domingo en vez del sábado bíblico. Ya lo hemos estudiado el otro día y hablamos un poquito sobre, ¿no es cierto? Estudiamos el otro día que el sábado es el día de reposo según los mandamientos, según Génesis. Así que lo hemos estudiado, no voy a entrar en detalle en eso, pero la Biblia es clara y si los mandamientos todavía están siendo verdaderos y tenemos que guardarlos, porque si no debiéramos guardarlo, podríamos adulterar, podríamos matar y no seríamos culpables, y no es así. Por lo tanto, el sábado también está dentro de esos 10 mandamientos. Así que ya lo hemos explicado y mañana vamos a dedicarnos un poquito a la doctrina de la inmortalidad del alma. Así que si usted quiere saber, hoy día se lo podría haber perdido, pero mañana no se lo puede hacer. Ahora dice que embriagada con la sangre de los mártires. Bueno, aquí hay una clara alusión a la persecución que se hará, y se refiere a los millones que rindieron su vida antes de someterse al error,
durante toda la Edad Media, durante los 1260 años de la profecía, donde persiguieron a la iglesia verdadera de Dios. Y también el poder papal ejerció su poder y mató a millones de ese periodo. Y Babilonia, la madre, ¿no es cierto?, y sus hijas representan el grupo de organizaciones religiosas donde todavía se enseñan falsas doctrinas, ¿no es cierto?, por eso el vino de su fornicación. Y este poder religioso unido al poder político va a perseguir también a los verdaderos hijos de Dios al final. También va a haber una persecución. No sé si será una persecución militar, una persecución, bueno, habla de que habrá un edicto de muerte, etc. Pero hoy día yo creo que ya hay una persecución de los principios, una persecución de los pensamientos. Tú cuando dices que esto no está correcto o esto no es lo que Dios quiere, mucha gente te ataca, muchos amigos te aíslan, muchos dicen que somos retrógrados, que no es lo que Dios no está de acuerdo, etc. He visto con tristeza líderes religiosos que a veces dicen no, esto no es lo que Dios aprueba, y después salen públicamente a desdecirse, decir no, Dios acepta a todas las personas, Dios aquí no, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque han tenido una fuerte oposición. Pero esa oposición la vamos a tener que enfrentar. Y por eso hablamos, yo no sé si será una persecución directamente donde nos llevará a la muerte, en un momento al final del tiempo sí, pero hoy día ya estamos viviendo esa persecución cuando tú dices la verdad y dices que esto no es correcto, que no es el plan de Dios. Y aquellos que alguna vez lucharon para ser escuchados y para ser aceptados en la sociedad, hoy día te discriminan a ti porque tú no estás de acuerdo con lo que ellos dicen. Lo contrario, por lo que defendieron una vez, hoy día te atacan. Y por eso no es tan difícil pensar que Estados Unidos, que ha sido el país de las libertades, el día de mañana no defienda la libertad religiosa, todo lo contrario, imponga la religión. Porque ya lo hemos visto como ejemplo en la historia. Así que estemos atentos a aquello. Bueno, quiero aclarar también que en este tiempo aún hay muchos sinceros hijos de Dios en esas comunidades religiosas, insisto. No estoy ofendiendo, no quiero ofender a nadie, simplemente dando la realidad de la Biblia, pero si alguien me está escuchando en esta hora, está viendo uno de los videos que está quedando grabado, yo creo en la sinceridad de las personas. Pero tú tienes que analizar si lo que tu iglesia te está enseñando está correcto a los ojos de la Biblia. Tú decides. Por eso tienes que analizar. No. Aquí, por eso yo le digo a la gente, no se quede con lo que uno dice, sino con lo que la Biblia dice. En el libro de los Hechos dice que los bereanos eran aún más nobles, porque ellos cuando escuchaban a los apóstoles después iban a la Escritura y veían si lo que decían los apóstoles estaba de acuerdo a la Escritura. Y eso es lo que tenemos que hacer. No de primera, sino el pastor está hablando de cera, esto no, yo sé lo que mi iglesia me ha enseñado, yo creo en lo que mi iglesia me ha enseñado. Date el tiempo de orar a Dios y de preguntarle, ¿será, Señor, cierto lo que estoy creyendo? ¿O estoy equivocado? Muéstrame tú, porque yo quiero estar dentro de tu pueblo, por eso hay gente sincera. Y el Espíritu Santo está trabajando por atraer a sus hijos a un redil, a su pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Cristo lo dijo, hay muchos hijos, muchas ovejas en otro redil, y Él desea traerlos a Él también. Y Dios pide que le sigamos avanzando espiritualmente, ¿no es cierto? Así que Él desea que sigamos avanzando espiritualmente. Y Dios quiere que crezcamos, que aprendamos y que no nos quedemos estancados. Puede ser que tú conociste al Señor con una luz y en una cierta iglesia y te enseñaron del Señor, maravilloso. Pero Dios no quiere que te quedes ahí estancado, puede que aprendas nueva luz y aprendas que lo que te enseñaron en esa iglesia, mucho tiene de verdad, pero otras cosas no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Dios puede usar muchos medios para irte atrayendo a Él y luego mostrándote más luz para que puedas continuar y puedas seguir creciendo en la verdad. Volvamos ahora a, yo te diré, el misterio de la mujer y de la bestia. Los misterios que aparecen aquí. Es asombroso leer acerca del animal
que a la vez es y no es. Ya lo vamos a estudiar. La bestia tiene 7 cabezas y las cabezas son también montes, ¿no es cierto? Y son reyes. Ambas cosas lo explica el mismo capítulo. Y los cuernos también son reyes, ¿no es cierto? Cabezas son montes y también son reyes. Perdón, los cuernos son reyes. Y las cabezas son también montes y son poderes. La ramera se sienta sobre la bestia o sobre las aguas, y el agua significa gente. En el versículo 15 dice muchedumbre, gente. Y acuérdense que la bestia de Apocalipsis 13 surge ¿de dónde? De las aguas, que significan habitado, gente, muchedumbre. Es decir, este conflicto final se va a dar sobre mucha gente. No es un conflicto en un cierto lugar, un pequeño lugar. Es sobre mucha gente. Mucha gente. Y la mujer es realmente, ¿no es cierto?, una ciudad también. Lo que hablábamos hace un momento, Babilonia y Jerusalén. Definitivamente necesitamos sabiduría para seguir y aclarar todo. Debemos tener cuidado de no perdernos en este laberinto profético de Apocalipsis 17. Ya lo vamos a explicar un poquito. Y debemos partir de lo conocido a lo desconocido, de lo evidente a lo no tan evidente, y tenemos claro que ya el libro de Daniel nos hizo entender y lo que hasta aquí hemos aprendido en el libro de Apocalipsis. Vamos a unir ambos conceptos para sacar una idea. Bueno, la bestia de 7 cabezas. Esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre el agua, cubierta de blasfemia, inequívocamente está en relación a la primera bestia de Apocalipsis 13. Y las 7 cabezas nos dan la perspectiva de la historia. Satanás usó a través de toda la historia a diferentes naciones tratando de minar la verdad y destruir al pueblo de Dios. Desde el tiempo que crea el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, hasta nuestros días, siempre ha habido naciones que han ido en contra del pueblo de Dios, tratando de perseguir y usar alguna estrategia, a veces combatida, otras convirtiéndolo en esclavos, otras veces tratando de hacer uniones mundanas a través de sincretismo religioso, de unión con sus parentescos, con mujeres, con hombres, etcétera, de tratar de siempre tratar de desviar al pueblo de Dios. Estas 7 cabezas han sido interpretadas en más de una forma. Y ahora voy a explicar una. Para algunos las 7 bestias o los 7 poderes son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma papal. Algunos lo interpretan de esta manera. El único problema es que Egipto, bueno, fue claro, pero Asiria también fue un enemigo de Dios, pero también estuvo Siria, Moab y otras naciones, Canaán y otras naciones más también que estuvieron contra el pueblo de Dios. Ahora, el problema de esta interpretación es que en la profecía de Daniel los imperios empiezan con Babilonia, no con Egipto. Y si interpretamos que finalmente vamos a tomar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, entonces comenzamos con los poderes enemigos de Dios a partir de Babilonia. Y entonces el tiempo en que Juan ve la visión. Para la anterior interpretación consideran que es en el tiempo en que Juan vivía. Pero para otras interpretaciones que vamos a ver ahora, las siguientes 2 interpretaciones, se considera el tiempo en que Juan estaba en visión, que es el tiempo del fin. Porque si creemos en la primera, terminamos con la Roma papal. Pero ahora se nos está enseñando que aparecen otros poderes más. Entonces, para algunos, la bestia de 7 cabezas, esta es otra interpretación, no sé, sería Babilonia, partiendo de la enseñanza de Daniel, capítulo 2, 7 y 8, Medo-Persia, Grecia, Roma ahora, luego la Roma papal. Estas 5 son las que ya han caído, ¿no es cierto?, que ya no son. La sexta sería la Roma papal herida para algunos, y está por venir la Roma papal revivida. Eso sería, ¿no es cierto?, para otros. Y la octava bestia que ahora sería el conjunto de bestias, finalmente, entre la unión del papado con Estados Unidos y las iglesias protestantes. Así que esa es la interpretación de algunos. Otros
no difieren en algunos aspectos, pero sería esta: Babilonia igual, Medo Persia, Grecia, Roma, la Roma papal. Estas son las que han caído. Para algunos, la bestia que es sería Francia, que toma un rol preponderante en el momento que comienza el tiempo del fin, que es cuando ataca a la Biblia, ¿no es cierto? Lo vimos ya, y trata de atacar al culto de Dios, y atacó al cristianismo, y que eliminó el poder político que tenía Roma, le dio la herida de muerte. Y la séptima sería la que está por venir, que sería Estados Unidos, la bestia que surge de... Y finalmente, la octava sería la Roma papal revivida, pero que ya en un poder nuevo con Estados Unidos o con este poder, estas religiones falsas. Entonces, esta es una que algunos ya encuentran un poco más práctica. Cualquiera de las dos últimas podríamos tomar en cuenta. No nos va a producir un conflicto en el cual perdiéramos la salvación. Eso es primera cosa. Esta es un poquito más ajustada tal vez a lo que el texto nos está diciendo, y podríamos quedarnos con ella, pero usted es libre de elegir una u otra, ¿no es cierto? Pero ambas toman a los poderes hasta el tiempo del fin. También las 7 cabezas, según este versículo, las 7 cabezas podrían, nosotros versículo, no tener un doble simbolismo. Son 7 montes. En estas palabras algunos ven la alusión a la capital del Imperio Romano, construida sobre 7 colinas, Roma, ¿no es cierto? Y una de las 7 cabezas y el poder que gobernaba cuando Juan escribió estas palabras. Y finalmente es la sede también de la Roma papal, Roma, la ciudad de Roma. La ciudad de Roma está sobre 7 colinas. Entonces algunos identifican que, como dice también una ciudad, o 7 montes, entonces es la ciudad de Roma, donde está sentada este poder romano, y luego la Roma papal, ¿no es cierto?, que es la iglesia que llevará finalmente la persecución final sobre los hijos de Dios. Las aguas ahora de los versículos 15, la remera está apoyada por agua. Aquí dijimos que las aguas son muchedumbre, son poder, son gente, poderes. Y recordemos que en la sexta plaga hay un símbolo, ¿no es cierto?, similar. La sexta plaga también del río Éufrates que se seca. Así que es un buen simbolismo el Éufrates, porque también cuando cayó Babilonia, el río Éufrates era el que pasaba por el medio de la ciudad de Babilonia. Y cuando los medos persas quisieron entrar a la ciudad mientras había una fiesta, desviaron el río y se metieron, ¿no es cierto?, por el cauce del río, y de esa manera entraron a la inexpugnable Babilonia y conquistaron Babilonia. Entonces, también habla de la caída de Babilonia literal, como será también la caída de la Babilonia espiritual, y quiere decir que el río se seca, en el sentido que se le quita el poder que podrían haberle dado las diferentes naciones. Y llega al final que las naciones se empiezan, parece que, a dar cuenta que viene una gran catástrofe, que viene la segunda venida, y finalmente ellos han sido engañados. Las naciones apoyan a la Babilonia espiritual, pero llegará un momento en que este apoyo será retirado y entonces la Babilonia espiritual caerá. Por eso este simbolismo del río, de la misma forma que cae Babilonia literal, se le da a la Babilonia espiritual, que va a retirar el poder político. En otras palabras, los elementos narrados en la última parte del capítulo 17 son paralelos a los de la sexta y séptima plagas. Por eso el capítulo comienza con uno de los ángeles que derraman las plagas. Entonces es también ampliar un poco lo que va a suceder mientras están cayendo las plagas, y que es a las puertas de la venida de Jesús. La bestia que era y no es. Vamos a volver un poquito más sobre eso. Estas palabras son una sencilla exposición de Apocalipsis 13. Roma papal, a través de la imagen que le formará Estados Unidos, volverá a dominar al mundo a través del poder que los gobiernos le permitirán ejercer, ¿no es cierto?, que era y que no es. Y en un momento se le quitará ese poder. Juan contempló esta escena en el tiempo del fin, luego que la herida de muerte fue sanada, ¿no es cierto?, muerte fue sanada al papado.
la herida de muerte fue dada al papado y que luego es sanada. Este poder era durante los 1260 años, no es por la herida de muerte en 1798 y estará para subir, es decir, ya lo está haciendo, pero su culminación será cuando se le dé nuevamente la alianza Iglesia-Estado. Entonces tú por un momento, aparentemente uno dice, bueno, pero no tiene el poder político que tenía, en un momento se lo dará. Y esto, cuando esté logrando eso, son señales más que nos hablarán de que esto se va a cumplir. En otras palabras, en la etapa final de la historia, el pueblo de Dios volverá a padecer persecución por causa de la alianza Iglesia-Estado por parte de Babilonia espiritual, que es lo que menciona un poquito el versículo 14, ¿no es cierto? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, es decir, harán guerra contra el pueblo, ¿no es cierto? Tratarán de ir en contra de los hijos de Dios, eso es lo que quiere decir. Y estos 10 cuernos de la bestia, los 10 cuernos es un símbolo que ya nos había hablado el libro de Daniel, es un símbolo de Europa, de cómo se divide el imperio romano de Occidente especialmente, y porque Europa existirá hasta el fin, Europa volverá a apoyar esta unión religiosa, religión-estado, ¿no es cierto?, hasta el fin. Pero en un momento llegará y se le quitará, ¿no es cierto?, este poder. De los últimos versículos del capítulo 17 podemos deducir que vendrá una unión futura, ¿no es cierto?, de todos los poderes de la tierra. Esa unión durará un breve tiempo, se va a dar hacia el fin del tiempo de gracia, muy corto será ese tiempo, y luego durante el tiempo que no habrá la gracia de Dios, que va a ser corto. Viviremos un tiempo sin intercesión, pero será un tiempo breve, porque si no nadie lo podría soportar, dice la Biblia. Y tienen un propósito común. El objeto de esa unidad es luchar contra Dios. Y dicha unidad se volverá en una airada desunión después, cuando se den cuenta las naciones que han sido engañadas por este poder religioso, entonces quitarán su poder al final del tiempo. Pero ya habrá sido tarde, porque ya el tiempo de gracia no será más. Y habrá un vencedor. El Cordero, Cristo Jesús, será el vencedor final. Lo que dice el versículo 14, y yo quiero leerlo porque quisiera que se quedaran con esta idea. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. O sea, al final del tiempo, ¿no es cierto?, el vencedor será Cristo. Entonces enfrentaremos dificultades, habrá un poder que aparentemente lo va a arrasar todo, pero habrá un grupo fiel que finalmente con Cristo saldrá vencedor. Bueno, lo importante es que nosotros procuremos estar de su lado. Aunque nos toque sufrir, finalmente estaremos entre los vencedores. Y ese es nuestro privilegio ahora, entregarnos a Jesús. Bueno, sé que seguramente han quedado un poco mareados con todo lo que hemos descrito en esta oportunidad, pero yo quisiera resumir, básicamente, yo he ido a algunos detalles y todo para poder tener la explicación, pero quisiera resumir en el sentido que todo esto nuevamente vuelve a ponernos en la disyuntiva de qué yo haré, dónde yo quiero estar. Esto es lo que todavía está por cumplirse, no está cumplido. Y alguien puede decir que esto es fantasía, que esto es imaginación, que esto es imposible que se dé. Pero no olvidemos, yo lo he repetido varias veces, que en el pasado hubieron muchas cosas que era imposible darse. La Biblia tiene muchos ejemplos de profecías que nunca se hubieran podido cumplir. Por ejemplo, Isaías dice que en algún momento Babilonia no sería más que cueva de animales, que ya no viviría nadie en allí y que sería totalmente destruida. Cuando Isaías escribe eso, Babilonia sería como hoy día la Nueva York, la capital del mundo, las finanzas, todo estaba allí, ¿no es cierto? Y difícilmente podía caer. Pero con el tiempo, Babilonia fue destruida.
Y hoy día Babilonia no existe, no es como Atenas, que es la capital de Grecia, todavía existe como ciudad. Roma, que es una ciudad antiquísima y que todavía está en pie, ¿no es cierto? Y como muchas otras ciudades muy antiguas que todavía existen, que fueron ciudades capitales de imperio. Pero Babilonia no existe. No es ninguna ciudad, ningún pueblo de hoy. Hoy es parte de Turquía. Y Babilonia no vive nadie. Hay un pueblito en Turquía cerca de Babilonia de donde sale un tren y lleva a los turistas a ver las ruinas de Babilonia. Allí hay una biblioteca, si no me equivoco, y hay algunas cosas para ver. Pero luego el que abre el museo allí, está todo el día, se cierra el museo en la noche y vuelve al pueblo de Turquía, porque en Babilonia no vive nadie. No es una ciudad, como yo mencionaba recién, otra ciudad antigua del mundo, donde coexiste la ciudad moderna con la ciudad antigua y las ruinas antiguas, etc. ¿No? Y Isaías dijo, Babilonia no existiría más. Y uno dice, pero ¿cómo? En ese momento era una locura lo que decía Isaías. Cuando a principios o a fines del siglo XIX se hablaba de Estados Unidos como una gran potencia y que cumpliría la profecía de Daniel capítulo 13, era una locura. No era una potencia. Estados Unidos había estado sumido en una guerra interna, una guerra civil. Estaba muy lejos de ser una gran nación. Hasta que llega la Primera y Segunda Guerra Mundial y se erige como un gran poder. Pero antes no lo era. Y hoy día es la nación más importante del mundo. Entonces, tengamos cuidado cuando la Biblia nos habla de poder interpretar que eso está en el futuro y que no va a ser así, es imposible. Porque las cosas cambian. Nuestro país ha cambiado. Estaba todo aparentemente bien y el 18 de octubre del año pasado cambió todo. Y parece que íbamos vertiginosamente a cambiar los poderes políticos y a ver constitución nueva y una serie de cambios. Y ahora todos encerrados en su casa por una peste llamada coronavirus. ¿Ven ustedes cómo puede de un momento a otro cambiar el panorama del mundo? Entonces que esto que está en el futuro, que se pueda dar, no es increíble. No es ciencia ficción. Se puede dar. Y se va a dar sin lugar a dudas. Así la Biblia lo dice, la Biblia no se equivoca. Entonces, es momento de pensar cuál va a ser mi decisión. Y para aquellos cristianos que nos estamos preparando para el encuentro con Dios, este es tiempo de preparación, de buscar de corazón a nuestro Dios y de estar preparados para el tiempo final. Por eso te invito a pensar en esto, a tomar esa decisión en el Señor, a creer que Dios te está llamando. Por algo te llegó la invitación a unirte, por algo abriste el Facebook, por algo está en el Zoom. Algo Dios quiere contigo. No es una casualidad. Y Dios desea que nosotros podamos en este tiempo estar en los momentos claros. Muy bien, te voy a invitar a orar para ir concluyendo el estudio de esta noche. Mañana vamos a estudiar Apocalipsis 18. Vamos a dar un tiempo también para hablar de un poco sobre la inmortalidad del alma, esta doctrina que une a muchas iglesias. Así que no te pierdas el capítulo de mañana. Y ya estamos yendo hacia el final. Luego veremos el capítulo 19, la Cena del Cordero, capítulo 20, el milenio, y finalmente terminaremos el domingo con el capítulo 21 y 22, que nos habla de la patria nueva, la ciudad, la nueva Jerusalén. Así que no dejes de seguir estudiando este seminario tan hermoso que el Señor nos ha permitido poder hacerles llegar a ustedes. Bueno, vamos a orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que van a sufrir tal vez la pérdida de algunos seres amados, la están sufriendo, y también para que el Señor nos dé entendimiento para tomar el tiempo preciso. Vamos a orar ahora.
Les invito a inclinar el rostro para orar. Amado Dios, te doy gracias por tu amor y bendiciones, por habernos permitido estos minutos de poder estudiar tu palabra una vez más. Ayúdanos a seguir profundizando, a estar atentos a las señales que vendrán, los acontecimientos mundiales que irán dándose para que estos acontecimientos que nos parecen inverosímiles, un poco fantásticos, se den porque tu palabra así lo dice. Y por fantástico que nos parezcan, se van a realizar, Señor, porque así es tu promesa. Porque tú que conoces el fin de las cosas, sabes que esto va a suceder así. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a ser fieles a esto y a poder llevar adelante tu verdad, a contarles a otros lo que tú estás preparando para tus hijos. Señor, ayúdanos a estar de tu lado, del lado de la verdad. Y si estamos con duda en este momento, si nos complica la vida, danos la fe, danos la fuerza, danos la claridad para tomar la decisión correcta, porque queremos estar contigo en el reino de los cielos por la eternidad. Cuídanos, bendícenos, Señor, y acompáñanos. Ayúdanos a estar de tu lado por sobre todas las cosas. Gracias, porque tú nos cuidas. Sigue cuidándonos en estos momentos difíciles, donde cada día será más difícil para esta sociedad, para este país. Cuida de los enfermos, Señor, pon tu mano poderosa. Da consuelo a los familiares que en esta hora lloran a sus seres queridos. Pero que no nos nuble, Señor, la vista, porque sabemos que hay una gran promesa, la promesa de la resurrección para aquellos que creen en ti. Síguenos bendiciendo, síguenos acompañando. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a cantar, como lo hemos hecho cada noche. Vamos a cantar ¿Quién está por Cristo? Himno 510. Salvar a otros, quien me ayuda.
Muy bien, amigos, el Señor les bendiga. Nos encontramos mañana entonces a las 20 horas para seguir estudiando el libro de Apocalipsis. La próxima semana tendremos un programa especial debido a la Semana Santa también. Y luego seguiremos estudiando la Biblia, no vamos a dejar mientras nos tengan encerrados, seguiremos desde casa predicando el Evangelio. Que el Señor te bendiga, te acompañe y nos encontramos mañana. Que el Señor, el Dios de paz y de amor, te abrace y te acompañe. Un gusto haber estado contigo. El Señor te bendiga.